Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presento este bello vestido color cielo que ha sido sugerido por ustedes muchas veces. En algunos casos lo he subido al blog, vestidos similares con la misma idea, y otras veces directamente los he asistido por mensajería en privado sin hacer el esquema. Como es un modelo muy popular, entonces decidí hacer un video para mostrarles la parte básica de este concepto de trazo. ¿Cuál es la característica puntual de este modelo? Específicamente la falda. Generalmente nosotros podemos ver esto con un corset básico, con un corset con copas redondas, con un corset con incrustaciones de pedrería, de encaje, con mangas o tirantes off-shoulder, strapless, tipo halter. Pero ¿cuál es la constante en el modelo? La falda que tiene un drapeado, una abertura importante en la pierna y una aplicación en una superposición de falda en el lateral con mucho pliegue. Como les dije antes, es un modelo que se repite mucho y es bueno tener el concepto básico de este trazo y luego lo vamos a adaptar al diseño que tengamos que realizar. En esta oportunidad, nuestra parte superior o blusa, como le decimos también, tiene un drapeado irregular, o sea, dirigido a un solo lado. Y en contraposición tenemos como la parte más elevada en el hombro puesto a el punto en la cintura donde se concentran los pliegues. Esto que vemos aquí nosotros no es la blusa propiamente, esta es la parte exterior. La blusa en el interior tiene que tener el entalle y el ajuste. Asumo que la tela es un satén elastizado con una suave elongación. Convenientemente la prenda debería ser forrada. Vean atentamente el video hasta el final para no perderse ningún detalle, pero antes les recuerdo. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Estas son las plantillas básicas que vamos a utilizar para trazar nuestro vestido. Recuerden que el patrón básico se dibuja con las medidas particulares de cada uno. Se hace una prueba en tela sobre el cuerpo de la persona y se hacen las correcciones. Y luego se pasa en limpio y a partir de ese momento se convierten en nuestras plantillas. En este caso voy a usar el vestido largo y en la delantera voy a usarlo desplegado porque mi prenda es irregular. Para la parte posterior bastará con la mitad, como vemos aquí. Además he dibujado los círculos auxiliares del radio de mama para determinar la posición y el tamaño de las mamas en el trazo de este strapless irregular porque tiene como una especie de pico hacia arriba. Les recuerdo que la plantilla no tiene ni holgura ni márgenes porque a partir de este patrón yo voy a diseñar el vestido. Si deseo le puedo poner margen de costura en el patrón mientras lo trazo o directamente en el tizado. O sea, los patrones no tendrían márgenes de costura, sí cuando estoy traspasándolos a la tela. En el canal pueden acceder a los videos del trazado de cuerpo base con su manga, de falda base y sus correcciones, y pantalón básico. Además, hay dos videos extra para el pantalón donde pueden aprender a hacer las correcciones en la prueba del patrón. En la I que ven aquí en la pantalla les voy a dejar los links para que puedan acceder a los básicos. Comencemos con la delantera. En un primer paso haremos la blusa. Como dijimos en el comienzo, se trata de un escote irregular. Entonces voy a empezar a dibujarlo desde la base de la sisa derecha en una línea inclinada hacia la sisa izquierda. Pero para determinar el punto alto que está aquí, voy a medir mi hombro base y lo voy a dividir en tres. Como vemos aquí, cada uno de estos arcos es la tercera parte de mi hombro.
Y de la misma manera voy a tomar la altura de la sisa, ¿sí? Vemos ahí, esa es la posición de la sisa, y voy a dividir entre 3 esta altura. Esa medida la voy a trasladar a mi patrón. Allí estaría entonces en el patrón la tercera parte de la altura de la sisa, y luego para el hombro voy a marcar desde ese punto aquí hasta la intersección de la línea auxiliar en la sisa, y allí es donde voy a marcar la posición del final del escote dirigido hacia el hombro, separándose de la sisa. Desde ese punto voy a dibujar una sisa suave hasta que se ubique en la posición de la sisa básica, y luego voy a copiar el patrón tal cual como se presenta, tomando en cuenta, por supuesto, en este trazo de escote la posición del círculo auxiliar que me determina dónde comienza y termina la mama, ¿sí? Y en la altura en que está. Las pinzas las voy a conservar tal cual como están, pero además voy a incluir 2 pinzas extra de ajuste. Una en el escote dirigida hacia la pinza de entalle, aquí, ¿sí? Partiendo desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote, y luego hacia la mitad aproximadamente del recorrido de la nueva sisa voy a trazar una segunda pinza auxiliar, comenzando desde la pinza de busto en el vértice y dándole a cada una 1 centímetro. En este área donde ahora estoy colocando la línea auxiliar, ¿sí?, por encima de los círculos auxiliares del radio de mama, está la medida del ancho de pecho. Observen que nuestras pinzas están ubicadas en esa posición. ¿Por qué colocamos pinzas de ajuste aquí? Porque hay una depresión en el cuerpo, o sea, aquí hay protuberancia que sobresale del cuerpo y esta parte se mantiene pegada en donde estarían los huesos. Es muy fina la piel. Entonces generalmente aquí hay una diferencia notoria, y cuando no hacemos pinzas de ajustes y hay escotes muy pronunciados o sisas o falta la manga, entonces el patrón tiende a separarse. De esta manera se pega la prenda al cuerpo y se ajusta y se ve visualmente mejor. No vamos a colocarle el ajuste en el bajo busto ni en la cintura como normalmente hacemos con los corsets, porque nuestra prenda tiene un drapeado exterior y no, yo estoy haciendo aquí la pieza base, esto va en el interior. Luego va la otra pieza que se drapea y por el lado del revés tenemos que colocar la forrería, que se corta con este mismo patrón. Pasemos al trazado de la falda. Como podemos observar, nuestra falda tiene una importante abertura desde la posición de la cadera, dejando expuesta la pierna. Y además podemos ver que desde el lateral, ¿sí?, lo que sería el filo de la parte posterior está libre y además tiene una extensión, como si fuera una especie de cola. Para que yo pueda ver el filo del lateral, que es largo, en esta posición, claramente le tengo que dar un vuelo extra en la parte inferior, porque de lo contrario esto tiraría la tela. No podría llegar el lateral hasta casi el frente. Entonces he determinado que nuestra falda sea Eva C. En mi caso, le he dado un largo extra de 20 centímetros, considerando el largo que luego va a tener mi falda superpuesta. A esta le he dado 30 centímetros extra y lo he hecho deliberadamente porque de esta forma, al transformar nuestra falda superpuesta, puedo cortarla en una tela de 150 centímetros de ancho. El bajo de la falda es tan irregular como el escote del vestido y tienen la misma alineación, ¿sí?, ascendente hacia el lado izquierdo. Por supuesto, las medidas que les voy a dar en tanto al largo de la falda, el ancho y lo que he determinado para que tenga una coherencia con la sobrefalda, tiene que ver directamente con la persona que le vamos a hacer la prenda, la altura, obviamente, y la tela que estamos trabajando. No necesariamente estas medidas van a coincidir con todos. Ustedes van a adaptar las medidas a su figura particular. Le he dado 10 centímetros al largo en el lateral izquierdo para que solamente cubra el pie cuando la persona está de frente,
¿sí? Antes de dar el paso. Sin embargo, en el lateral le he dado 20 centímetros de alto para que acompañe el trazo que luego se va a conectar con la parte posterior. Para el ancho lo voy a determinar dependiendo de la pendiente que hay entre la posición del lateral de la cintura con la posición de la cadera, la parte más saliente de la cadera. Voy a tomar de referencia entonces la cintura en el lateral con esta línea auxiliar para demostrarles cómo trazamos el lateral. Colocando el punto ancla aquí, entonces simplemente voy a girar la línea o la regla, en su caso, hasta que la apoye en la parte más saliente de la cadera, ¿sí? Esto va a determinar en el bajo la amplitud que le estoy dando en el lateral para nuestra falda Eva C. En este momento no voy a tomar de referencia las pinzas como normalmente hacemos la transformación de una falda recta a Eva C, porque estas están involucradas en el desarrollo del drapeado. En mi caso, esta línea determinó un ancho de 24 centímetros. En el bajo voy a trazar una suave línea uniendo los dos laterales en pendiente. En el bajo voy a marcar 5 centímetros y desde allí voy a trazar una línea perpendicular hasta la posición aproximada de la cadera, que es este punto que está aquí. Ese es el punto donde va a terminar el lateral izquierdo. Y aproximadamente unos 8 centímetros voy a hacer una línea inclinada que una esta nueva línea con la posición de la cadera, como se ve aquí. Esta pieza se va a recortar y vamos a desecharla. Y en esta zona voy a trazar una suave curva, ¿sí? De esta forma. Y tengo resuelto entonces el lateral de la falda. Y como les dije antes, nuestras pinzas van a ser copiadas tal cual del básico porque las voy a utilizar en el paso siguiente. Una vez que recorto los patrones, tengo aquí la parte superior para transformar y a la falda le voy a dibujar 5 líneas auxiliares desde el lateral derecho ascendente hacia el lateral izquierdo, quebradas, y que involucren las pinzas de entalle. Voy a comenzar con la transformación de la blusa. He determinado que voy a colocar todas las pinzas en la cintura, o sea, voy a trasladarla. Esto ya lo hemos visto en muchos esquemas y en algunos videos, pero siempre es bueno recordar cómo se traslada las pinzas. Simplemente voy a cerrar las pinzas pequeñas, las de ajuste, en un primer movimiento, ¿sí? Yo tengo que cortar por este segmento en el patrón en papel para que yo pueda abrir, ¿sí?, la pinza de busto y trasladar la capacidad del ajuste a la pinza. De esta forma tengo el patrón abierto. Si yo no corto el segmento me va a quedar una protuberancia, me va a quedar como una especie de englobe aquí y eso no lo necesito. Yo estoy trabajando en 2D. Voy a trabajar en 3 dimensiones en la tela. Ahora sí, voy a cerrar la pinza de busto cortando por uno de los segmentos de la pinza de entalle. De esta forma. Primero la parte derecha, luego la parte izquierda. Y aquí, como vemos, una pequeña diferencia. ¿Ven? Esto, yo no tengo que colocar esta pieza aquí, es al revés, tengo que recortar lo que sobra. ¿Por qué hay que recortar lo que sobra y no agregarle? Porque recuerden que aquí es más pequeño, como vimos antes, es mucho más pequeño, entonces no puedo agrandarlo porque estoy yendo en contra de la transformación que acabo de hacer. Si el patrón queda sobrando en la parte donde no hay pinza, entonces eso está de más, hay que retirarlo y adaptarlo a donde mi pinza que ha cerrado me indica que tiene que terminar el filo del patrón. Acabo de trasladar la capacidad de busto
y el ajuste de las aberturas de escote y sisa a la cintura. Atención, esta pinza no es plegada, es una pinza hueca, o sea, hay que hacerle, aquí vaciarla y dejarle margen de costura, y no se cose hasta aquí, se deja unos centímetros, por ejemplo 2, termina aquí la pinza, para que aquí no se haga una divergencia en el quiebre del plano. Recuerden, este es un plano, aquí el ángulo lo quiebra y este es otro, para que aquí no quede rotundo como si fuera el filo de una mesa. No debe quedar así, obviamente, porque nuestra mama es redondeada. Entonces la pinza se cose por debajo del vértice, ¿sí? Tengo listo entonces la blusa interna, o sea, la blusa base. A partir de aquí, entonces, yo después voy a diseñar lo que sería la parte que va drapeada. Vamos con la transformación de la falda. Vamos a cortar por las líneas auxiliares y en esta oportunidad vamos a hacer una apertura en los dos lados, pero en un primer paso vamos a abrir desde el lateral derecho como un abanico. Primero voy a cerrar la pinza de entalle izquierda de esta manera, cortando por la línea auxiliar. Voy a cerrar la pinza de entalle de esta forma. Voy a sujetar con una cinta adhesiva y entonces sí, voy a cortar por la línea auxiliar que determina la división del futuro primer pliegue de la falda. Voy a separarla desde el lado derecho de esta forma, manteniendo por el momento el lado izquierdo conectado. Más o menos la misma distancia resultante aquí, un poquito más, un poquito menos. Es para que tenga una relación en la apertura. Voy a cortar el resto de las líneas auxiliares y voy a proceder de la misma forma. Aproximadamente en mi caso la apertura resultó de unos 7 centímetros. Luego estas mismas piezas voy a separarlas desde el lateral izquierdo unos 3 centímetros aproximadamente, por supuesto puede ser más, y esto es para que los pliegues que vemos aquí en el lateral izquierdo se superpongan, no que salga desde una línea suave la costura y que el pliegue se haga en el lateral derecho nada más, sino que también un pliegue un poco menor que en el otro lado, para que entonces veamos un pliegue de lado a lado, ¿sí? Es mucho más rotundo este tipo de drapeado. Tenemos la primera instancia de la transformación de nuestra delantera. Ahora realizaremos la transformación para la pieza que se superpone drapeada. Este es el patrón original que previamente transformamos para la blusa base. Y podemos ver aquí, en un color más claro, que tenemos el patrón pasado a limpio, pero atención, podemos ver que la pieza que está por debajo en color más claro tiene el vértice de su pinza por debajo de la que originalmente tiene en la transformación. Esto se debe hacer al confeccionar para evitar que en la zona justo donde está el busto haga un pliegue o un pico, ¿sí? Tiene que quedar una forma suavizada. Entonces este sería el patrón final para la blusa base del vestido, pero tenemos que hacer la transformación para la blusa que va por encima y con un drapeado dirigido hacia el lateral derecho. Entonces tenemos que hacer una variación de nuestro patrón. Para ello vamos a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto izquierda hacia el final en la cintura del segmento de la pinza de entalle derecha, de esta forma. Luego vamos a cortar por esta línea que acabamos de dibujar y colocando el punto ancla en el vértice de la pinza de busto voy a cerrar la pinza de entalle, trasladando entonces la capacidad de la primera transformación a esta nueva línea. O sea, acabo de dirigir la transformación previa hacia el lateral, o sea, se han unido las dos pinzas de entalle, están en un mismo punto. Pero además, si deseara aún más pliegue, podría cortar
por esta línea y separar una vez más esta línea, pero colocando el punto ancla aquí. O sea, seleccionaría estas 3 piezas que ahora vemos en un color diferente y abriría un poco más el patrón en la parte inferior. Todo esto luego se va a superponer en pliegues. De la misma manera podría ser con esta parte. Podría darle un poco más de apertura para crear aún más efecto de pliegue. Como nosotros no sabemos en qué posición vamos a poner los pliegues, no sabemos qué formato va a tener esta parte hasta que lo hagamos sobre la tela. Entonces siempre recomiendo que en esta zona en donde va el pliegue le demos un poco más de espacio, ¿sí? Ampliemos esta parte del patrón para tener más alcance para los pliegues, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo no hago esto, entonces cuando haga los pliegues tal vez el doblez le falte tela, ¿sí? Porque cuando se inclinan hacia un lado, los dobleces tienden a superponerse y genera una diferencia y tal vez no alcanza la tela. Recomiendo que dejen un interesante espacio, bastante, porque hay tiempo para recortar, ¿sí? Entonces así se vería la pieza una vez que está lista para el drapeado. Esta zona no lleva los pliegues están de este lado. Esta pieza, que deliberadamente la dejo en otro color para que la podamos diferenciar, se superpone a esta, que es la básica, que se cose las pinzas. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Procedemos a trazar nuestra trasera de vestido y tenemos aquí las 2 piezas que componen el patrón posterior, blusa y falda. Vamos con la blusa. No tengo la imagen de la espalda de este vestido, así que esto es una interpretación libre y por supuesto cada uno de ustedes puede poner su impronta dependiendo del gusto. He determinado que el escote, que en este caso sí es simétrico, ¿sí?, voy a trazarlo aproximadamente unos 4 centímetros de la línea donde estaría la sisa. Vean esta línea auxiliar, termina la sisa, bajé 4 centímetros. Además de conservar mi pinza de entalle, voy a hacer un ajuste de 1 centímetro en total, o sea 0,5 a cada lado de la pinza para ajustar el escote en cada uno de los recortes de la parte posterior. Además, voy a acentuar en la cintura 1 centímetro extra para que se ajuste mejor. Esto lo voy a determinar luego cuando haga la prueba, ¿sí? La falda tiene la misma premisa que la delantera, es una base simple y vamos a conservar la pinza de entalle. En este caso, en la parte posterior no hay drapeado, pero sí voy a coser la pinza que acompañará a la parte superior. De hecho, podría hacerla toda la pieza entera. Como hice con la delantera, voy a delimitar la posición del lateral en el bajo y la apertura del vuelo dependiendo de la pendiente y la diferencia que hay entre la cintura, ¿sí?, y la cadera. De esta forma le he dado, en mi caso, 24 centímetros de vuelo. Y como hicimos el razonamiento en la delantera, le voy a dar al lateral 20 centímetros de largo extra, porque quiero, como dijimos antes, que la falda arrastre, ¿sí?, en la parte posterior. Y además voy a darle 30 centímetros en la parte central para que acompañe el largo de mi falda superpuesta. Esto aquí es como una especie de cola y al ampliar 30 centímetros hacia el centro estoy dándole el vuelo necesario como para que caiga suavemente y la veamos. Nosotros vemos aquí en el modelo que se hace una curva aquí. Esta curva es posible porque le doy vuelo y le doy extensión de tela en el bajo y en el centro. Si no,
esto no haría esta forma, se iría hacia atrás recta como si fuera, ejemplo, una bufanda, ¿sí? Que arrastra recta. Para que tenga esa forma curva y un vuelo, entonces le tengo que dar más extensión en el bajo. Por supuesto, si yo lo deseo, puedo hacerla aún más larga y más amplia. Todo depende de la cantidad de tela que esté usando. Otra opción es ajustarla como si fuera una falda estilo sirena, no es sirena, pero bueno, o como si esto fuera un godet. Entonces se ajusta hasta la altura de la rodilla y luego amplía en el bajo. Tenemos lista nuestra parte posterior del vestido. Pasemos ahora a el diseño de nuestra sobrefalda. Rápidamente vamos a hacer una revisión de cómo se traza. Tenemos el mismo concepto de la falda base y la vamos a trazar a partir de la falda base larga. Como les dije antes, les di 30 centímetros extra al largo de la falda base. Vemos aquí la regla que está colocada en la posición como hicimos con las otras faldas de la inclinación que determina la diferencia entre la cintura y la cadera en el lateral, y esto me va a dar el vuelo. Además, la regla que está aquí marcando el largo en el lateral debe coincidir con el centro de mi falda, ¿sí? La voy a colocar perpendicular de esta forma y el largo debe, lo coloco ahí en el centro, coincidir, ¿sí? Si es necesario, unos milímetros más y lograr que sean el mismo largo, ¿sí? Además, a esta pieza voy a retirar un minuto la regla para que se vea mejor, para que no se confunda. La pieza resultante que acabo de trazar, esta mitad de delantera de falda base, le voy a trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo y luego la parte lateral resultante la voy a dividir entre dos aquí arriba, dos aquí abajo, y voy a unir cada uno de los puntos con una línea inclinada, y estas líneas van a ser cortes por donde yo luego voy a dar el espacio para la amplitud que tiene mi falda. En un primer movimiento voy a cortar la línea auxiliar de la pinza y voy a cerrarla de esta forma, trasladando la capacidad del entalle al bajo, creando vuelo más del original. Pero quiero además darle más abertura, ¿sí?, a la parte inferior. Entonces, corto por esta segunda línea y ahora las dos piezas del lateral en esta posición que adquirieron al trasladar la pinza de entalle al bajo, las voy a separar manteniendo esa forma 25 centímetros entre sí, ¿sí? O sea, las separo primero una y luego la otra, como lo vemos aquí en limpio, ¿sí? He mantenido la inclinación resultante de la transformación y las he separado entre sí 25 centímetros. Pero además, esto no es el doblez, sino que en el centro también voy a dejar 25 centímetros. Podemos ver aquí en el esquema desplegado esta pieza de un lado y del otro, y entre cada una de estas dos piezas he dejado 25 centímetros en el medio, ¿sí? El resultado de la pieza completa es de 320 centímetros en una tela de 150. Esto es la pieza simple. Si la hacemos forrada, por supuesto, vamos a necesitar el doble del largo. Aquí donde estoy pasando ahora el puntero, esto sería el largo de la tela. Aquí tenemos el ancho. Y aquí tengo entonces resuelta en una tela de 150 de una sobrefalda bastante importante. Si ustedes desearan que tuviera aún más vuelo, si quisieran que fuera más grande la sobrefalda, lo que podrían hacer es cortar la doble o, en su defecto, cortar 3 veces esta pieza. O sea, aquí hay 2 y luego esta otra
aplicarla con una costura aquí, ¿sí? Podemos dejar un espacio. Por supuesto no la vamos a cortar así, la vamos a cortar en la misma posición que está esta pieza. Entonces necesitarían, o sea, en esta posición, necesitarían casi 1,5 metros más de tela extra de los 320, ¿sí? Que luego al coserlo lo inclinaríamos y se quedaría cubierta la unión de la costura en los pliegues. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. ¡Bienvenidos! Este vestido será una publicación en mi blog y así es como podrán descargar el esquema con todo el procedimiento paso a paso que vemos aquí en este video. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte con el desarrollo de la sobrefalda. Les presento los patrones terminados y les he colocado el margen de costura para que se comprenda un poco mejor. En la parte superior aquí tenemos la blusa delantera. Tenemos la blusa que es básica, sí, que lleva la pinza vaciada como dije antes, y recuerden que la pinza no llega hasta el lugar original del vértice de la básica. Y esta es la pieza que luego se va a drapear. Atención, observen esta línea que ven aquí, es el hilo. ¿Qué significa? Que en realidad, considerando que el hilo es una perpendicular de esta manera, así. Esta pieza, imaginemos que ese es el hilo de la tela, la debo girar hasta que se quede alineada, ¿sí?, con el hilo de la tela, aquí, así. ¿Ven? Si prestamos atención, tengo aquí la cintura, parte de la cintura lateral y sisa, y lo que se ha corrido de la posición real original ha sido todo el lateral con el escote, que luego esto, al obligar que baje haciendo los pliegues, se va a nivelar con esta otra pieza. Con esta auxiliar que está a 45 grados, observen, toda esa sección que está en esa posición está al bies. Esto hace que los pliegues queden suaves, que se acomoden correctamente, que no ejerzan resistencia cuando hacemos los pliegues inclinados y que se vea mucho más atractivo, más suave. El resto de los patrones se van a cortar al hilo. Aquí vemos la falda delantera, que se ve un poco extraño el patrón, porque obviamente todo esto es espacio para pliegues muy grandes, y aquí también. Esto luego, al hacer los pliegues, va a adquirir la forma original de mi básica. Y recuerden que solo voy a coser en el lateral izquierdo solamente esta sección, o sea, hasta aquí, y el resto va a estar abierto. Por supuesto que la prenda tiene que estar forrada. Y aquí tenemos la sobrefalda que luego se debe plegar y va de centro trasero hacia el lateral delantero. O sea, todo esto se va a concentrar en ese pequeño espacio que hay entre pinza de entalle trasera y pinza de entalle delantera. La sobrefalda es desmontable y lo podemos ver aquí. En esta cintura, esto que ven aquí, corresponde a la sobrefalda, que luego se sujeta con un brochecito, ¿sí?, que queda invisible, y luego, si la persona lo desea, puede usar el vestido sin la cola, ¿sí? Como siempre, les recomiendo que hagan una prueba. Si ustedes no quieren usar, por supuesto, tanta tela, pueden hacerlo a escala, en una tela económica, pero similar a la que van a usar. Recuerden, nosotros cuando trabajamos en escala, escalamos las medidas, no escalamos las fibras de la tela. Entonces podemos tener una idea diferente de lo que luego será en tamaño real. Espero que la lección les haya gustado. Los invito a que dejen sus comentarios acerca del desarrollo de este vestido, si acaso ha quedado alguna duda durante el desarrollo de esta lección. Los invito que propongan nuevos modelos, y para eso lo pueden hacer desde mis redes sociales. Mandan las imágenes en la descripción de cada uno de los videos. Les dejo los enlaces para que se conecten por mis redes sociales.
Me encanta leer los comentarios y también me gusta que haya ese intercambio, ¿sí? Ida y vuelta por mensajes en las redes. Bien amigos, la lección termina aquí. Y como les digo en cada uno de mis videos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.